Hola, futuros neófitos, bienvenidos a su canal Enseñanza sobre la Filosofía. Hoy vamos a hablar sobre el libro Tratado Teológico Político, el cual fue publicado en 1670 y fue escrito por Baruch de Spinoza. Él nació en 1632 en Ámsterdam y murió en 1677. Hijo de judíos españoles, estudió hebreo y también cursó estudios sobre comercio y teología. Aparte de eso, por su crítica racionalista sobre la Biblia, fue excomulgado por los rabinos en 1650. Ahora es un análisis de ciertos puntos de la lectura, o sea, que no es que vamos a hacer un resumen, sino que para entenderlos tuvieron que haberla leído. Así que, bueno, vamos a continuar. Y lo que voy a hacer es que, como es mi primer video y estoy nerviosa claramente, entonces voy a leer los puntos y ahí los voy a ir comentando. Entonces, bueno, el primer punto dice que por los milagros no podemos afirmar la existencia de Dios y sus intervenciones por nosotros, sino que todo esto se percibe mucho mejor por el orden fijo de la naturaleza. Bueno, aquí con lo que quiere dar a entender Spinoza es que nosotros confundimos los milagros con cosas que son tal vez casualidades de la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, lo que dice Spinoza es que cuando Dios, digamos, por decirlo así, por ejemplo, cuando pasó lo del arca de Noé y todo eso, Dios dijo que no iba a intervenir más por nosotros, sino que nos iba a dar el libre albedrío. Entonces, ¿qué pasa? Que si Dios llega y hace milagros por nosotros, entonces sería que Él mismo se está contradiciendo, porque en las leyes de Él está que nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Y así me parezco más a mi profesora, a ver si entro ya en el papel. El segundo punto es: no explique de dónde viene Dios ni su verdadera naturaleza. Entonces, lo que dice Spinoza es que no hay una parte, una sección de la Biblia donde hable sobre de dónde viene Dios, el porqué de sus poderes divinos, ni nada de eso. Entonces es como un poco extraño que casi todo se habla de Dios, pero no hablen de dónde vino Él. O sea, no hay una explicación de por qué es que Él puede hacer todas esas cosas, por qué intervino, nada. El tercer punto es sobre las ambigüedades. Entonces, una de estas es: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Luego dice que no estemos inquietos solo por el reino de Dios. Entonces, en esa parte habla sobre que se va a entender a las personas que lloran y todas esas cosas, pero luego dice que el único motivo por el cual deberíamos llorar sería por preocuparnos por entrar al cielo, por el reino de Dios. Entonces tiene como esas contradicciones. Luego dice: sino que a quien te golpea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Y luego dice ojo por ojo. Entonces esa es otra contradicción. O sea, te están diciendo que si te hacen algo malo, por decirlo así, pon el otro lado. Como no te defiendas, no tomes venganza. Pero por otro lado dice ojo por ojo. Entonces, ¿cuál es la parte en la Biblia a la que le debemos de hacer caso? Cuarto punto. Hablamos sobre las formas de escribir. No podemos asegurar que las escrituras son del todo reales si han sido interpretadas por otros, el cual es muy difícil, ya que fueron escritas en hebreo y en ese tiempo los apóstoles no manejaban puntos ni tiempos verbales, además que existían palabras que tenían varios significados como ayin y alef, así que puede ser que hayan sido manipuladas estas oraciones. Ok, en esa parte tiene mucha razón lo que dice Spinoza. Cuando escribieron las cartas o todas las partes de la Biblia, fueron otras personas y de ahí fueron, o sea, no fueron por otras personas, las escribieron ellos, algunos, y luego para traducirlas tuvieron que haber sido por otras personas, ¿sí me doy a entender? De ahí, ¿cómo podemos saber que estas traducciones son verdaderas? Ya que hay palabras que tienen varios significados. Entonces, si yo soy la traductora y yo la estoy leyendo y no sé el hebreo que ellos antes
manejaban. Entonces, ¿cómo voy a saber lo que estoy haciendo? ¿Cómo voy a saber que lo que estoy escribiendo es lo que ellos trataban de transmitir? ¿Cómo se puede saber que ellos dicen si algo estaba pasando en ese momento o si ya había pasado? O por ejemplo en Apocalipsis, que es algo que va a pasar a futuro, ¿cómo se puede saber si ni siquiera habían puntos verbales? Además, que si nosotros, para nosotros de verdad entender la Biblia, si una persona que de verdad quiere entender la Biblia debería aprender a hablar hebreo. ¿Por qué? Porque al igual que en todos los libros, como cuando escriben un libro en inglés y lo traducen al español, no es lo mismo a que yo hable inglés y entienda cosas que están escritas en inglés que solo en inglés se van a poder entender. Entonces, en realidad del todo, que alguien diga que leyó la Biblia tendría únicamente que ser que la lea en hebreo y que sepa, obviamente, leer en hebreo. Entonces, sí se puede manipular de diferentes maneras, porque si una palabra en hebreo tiene varios significados, ¿cómo saben que la que acomodaron ahí es la correcta? Entonces, ¿cómo dice Spinoza, cómo nosotros podemos dejarnos llevar por escrituras hechas por humanos, que los humanos nos equivocamos, no somos perfectos, y cumplir reglas durante miles de años que se van a seguir haciendo con algo que no podemos estar seguros? Otro punto es, algunas de las traducciones, como el de Job, no se sabe si realmente fue en hebreo, por lo cual es dudoso, o ignoramos el verdadero sentido de la escritura o solo adivinamos sin certeza. Entonces, sí, es difícil porque tiene razón, o sea, ¿cómo podemos hallar el verdadero sentido de esa escritura o simplemente adivinamos que eso está bien? Porque si ni se sabe que algunos, en qué idioma fueron escritos algunos, entonces ¿cómo vamos a ver que esas traducciones fueron ciertas? O sea, puede ser que los escritos fueron totalmente manipulados de principio a fin. Otro es que Spinoza hace ver con sarcasmo que no tenemos que preocuparnos por el resto, ya que como no lo podemos comprender, es mejor que sea curioso a que sea útil. Entonces, él dice eso porque hay muchas partes de la Biblia que son fáciles de comprender. Muchas lecturas son muy fáciles, podemos entenderlas, pero hay otras que no. Entonces, ¿cómo se podría estar seguro que todos vamos a seguir el mismo camino que debemos, en el que debemos de estar? O sea, porque si yo leo la Biblia y llega otra persona y lee la Biblia, más las partes en las que son difíciles de comprender, ¿cómo vamos a saber que lo que estamos haciendo, que lo que yo hago o lo que él hace es correcto? O al menos que vayamos a la iglesia y aceptemos que lo que está diciendo el padre es correcto, que la manera en la que él está interpretando la lectura es y finalmente es mencionado cómo los escribas anotaron aparte de las lecturas ciertos pasajes cortados, dejando un espacio vacío en medio del párrafo. Un ejemplo de esto se encuentra en Génesis 4.8, que se escribe: y dijo Caín a Abel, su hermano, puntos suspensivos, y sucedió que cuando estaba en el campo Caín, etc. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? ¿Cómo podemos interpretar esos vacíos? Escuchando a las personas, a los oradores. O sea, es difícil de poder interpretar bien la Biblia primero si no sabemos hablar hebreo, si no estamos seguros de las personas que las reescribieron, no manipularon esas escrituras por medio de acoso político. Una vez en clase, hablando sobre este tema de la lectura de Spinoza, nuestro profesor nos puso un ejemplo, porque estábamos hablando de que cómo podíamos confiar si muchos de esos escritos fueron redactados años después, y ni siquiera fue que agarraron unas escrituras y ya las pasaron para trasladarlas a la propia Biblia, sino que de rumores, por decirlo así, o de historias de boca en boca fueron escritas. Entonces, ¿cómo yo puedo confiar que lo que yo viví
fue contado por otras personas a lo largo de los años y luego fue escrito. Es imposible saber si eso fue real. Entonces, para probarnos eso, nos hizo un juego súper fácil, que era, estábamos en fila y nos daba un papel, y a todos, al primer estudiante que estaba en la fila, a todos nos dio el mismo papel, a todos los primeros estudiantes. Entonces él tenía que decir lo que estaba escrito ahí y el último tenía que escribir qué era lo que decía. Entonces ya cuando terminó el tiempo, todos los que estaban al final ya tenían escrito lo que se supone que habíamos dicho todos. Entonces al final ya empezaron a decir y era totalmente diferente a lo que decía el papel que nos había dado el profe. Entonces, en conclusión, tenía razón. Imagínense, si la historia pasó por 4 personas nada más, porque por fin había 4 personas y fue en un lapso de menos de un minuto, y estaba totalmente diferente y era solamente 4 párrafos, ¿cómo podemos asegurar que todo un libro, porque son pequeños libros que están en la Biblia, como un libro puede ser cierto si fue pasando de boca en boca? No podemos, y estoy segura que no podemos afirmar que lo que dice ahí sea igual que la historia. Y creo que un tema tan delicado como es el de la Biblia, y ya que eso nos forma como personas, porque nos va formando como personas y nos ayuda a tomar decisiones en nuestras acciones, ¿cómo podemos confiar en algo así? Entonces, yo no vengo aquí tampoco a cambiarle el pensamiento a nadie, porque eso es lo que el profe nos dice. El profe solamente nos da palabras, nos dice cosas y cada quien piensa lo que quiere pensar y cree lo que quiera creer. Entonces, Dino, esos son los puntos y espero les haya gustado. Y sobre todo espero que a mi profesor le guste, porque él es el que más me importa, ya que él es el que me da la nota.